primer vídeo de fantasmas es del canal de YouTube Eric Gunner. Este youtuber ha logrado captar momentos muy escalofriantes. En las imágenes que veremos a continuación, Eric es despertado por ruidos escalofriantes que vienen del piso de abajo, por lo que decide tomar su teléfono y empezar a grabar para investigar. Observemos las imágenes. Ok, vamos a ponerla rápido. Y me la voy a dejar aquí. O mejor acá. Yo creo que ahí. No, sí, mejor sí, la mesa. Vamos a dejarla aquí. Abierta donde estaba yo leyéndole. Oye, está viendo, yo tengo que sacar esos plátanos, ya están bien negros. De hecho, he notado que cuando pasan estas cosas, como si las frutas se hicieran más rápido. Bueno, como si se echaran a perder. No sé por qué tenga algo que ver con esto, pero porque esos plátanos son apenas de hace como 3 días. No creo que tan rápido. Voy a dejarlo aquí. Ay, no se puede. ¿Se cierra solo? Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya mejor ni le voy a buscar al vivo. El hombre baja para investigar la fuente de dichos sonidos. Sin embargo, no logra encontrar nada. Luego decide abrir una Biblia en su meta para sentirse protegido y explica que la fruta que compró recientemente parece haberse madurado más rápido de lo normal. Él cree obviamente que es debido a la presencia negativa que parece habitar en su casa. Segundos después, cuando apuntó la cámara hacia la cruz en la pared, la toma empieza a fallar y la cruz luego aparece de cabeza, como si la toma completa se hubiera puesto de cabeza. Muchos creen que esto es una señal de que una presencia demoníaca habita en la casa de esta persona. Esto pasa desapercibido por el hombre, quien decide regresar a su habitación, pero poco después es perturbado por sonidos que lo obligan a bajar de nuevo. Hola. Hola. Chinga tu madre. Ay, Dios mío. Ya vamos a empezar con problemas. Hola. O mejor ni le hablo ya. En esta oportunidad, el hombre baja y cuando llega al primer piso, apunta con su linterna hacia el fondo del pasillo, y en ese momento se ve una aterradora figura sombría que lo mira desde el fondo. Al ver esto, el hombre empieza a entrar en pánico y comienza a subir agitado las escaleras. Parece que lo que sea esta presencia se alimenta del miedo de Eric, ya que la actividad se ha intensificado. Los espectadores de esta persona se quedaron completamente horrorizados cuando vieron estas imágenes, y muchos aseguraron que no pudieron dormir después de ver la figura sombría del vídeo. Hay quienes creen que la historia de Eric es totalmente cierta y que el hombre está siendo atormentado por una entidad oscura. Ya sea que este caso sea real o no, la verdad es que las imágenes son escalofriantes. El siguiente vídeo fue publicado en Facebook el 7 de diciembre del 2022 por Hannah Rowett.
La grabación, que fue captada con el teléfono de Hannah mientras ella daba una caminata nocturna, muestra algo extraño que aparece en su cámara. Se trata de una figura blanca que aparece enfrente de Hannah durante unos segundos y luego desaparece. Los usuarios de Facebook se han mostrado muy confundidos por estas imágenes y muchos creen que se trata de alguna clase de espíritu. Sin embargo, otros piensan que solo se trata de niebla o humo. Esta serie de vídeos fueron publicadas en la cuenta de TikTok Carrie617. La mujer asegura que logró captar un fantasma en cámara mientras que ella y sus hijos miraban el monitor de bebé. Si mirar al vídeo anterior, algo blanco se logra ver flotando por encima de la cuna de este bebé. En otro vídeo, Carrie puede ser vista en la cocina cuando de repente unos cubiertos saltan del lavavajillas de la nada. Los espectadores dicen que esta figura blanca que flota por encima de la cuna del bebé posiblemente es un ángel y que alguien está cuidando de su hijo. Hasta ahora no se ha podido determinar si se trata de algo amigable o por el contrario de algo malvado. El siguiente vídeo, llamado Victoria Palace Theater with Room Ghost, fue publicado en el 2014 a la cuenta de YouTube Billy Elliot The Musical. Aparentemente, cuando el equipo vio las imágenes de su cámara de seguridad, estaban completamente horrorizados con lo que allí descubrieron. En las imágenes podemos ver cómo la puerta de la habitación en donde hay varias pelucas se abre y se cierra sola. Luego, una de las cabezas modelos encima de las repisas se empieza a mover en dirección hacia la cámara. Seguidamente, una cabeza vuela de la repisa y cae al suelo. Esto ocurre antes de que otras cabezas caigan al suelo al mismo tiempo. Las opiniones entre los espectadores de YouTube se han mostrado muy divididas. Mientras unos creen que todo el evento es solo un engaño, un usuario dice que el vídeo lo asustó tanto que incluso decidió cancelar el ticket que había comprado para ir a una función en ese teatro. Hasta ahora no se ha podido determinar si esto es solo una broma o si en verdad hay una entidad paranormal en el lugar causando este caos. El siguiente vídeo fue publicado en el popular canal de YouTube Franco TV. En esta ocasión, el hombre visita una casa abandonada muy conocida por los residentes locales, ya que está muy embrujada. Franco explica que los espíritus que residen en esta casa merodean en el camino cercano a ella y han sido vistos por los conductores en medio de la noche. Franco consiguió el permiso del dueño como para acceder al lugar y en cuestión de solo segundos, el explorador logró captar algo extraño con su cámara. So I've made it deep out into the mountains where there is a very well-known haunted house where spirits tend to come from the house and roam through the road. And the reason why that is because the girl that is supposed to have lived in this house, her entire family. I'm going to go over the story while I'm exploring the location, but as of right now, let's get into the video. I know it looks a little bit dark. I'm going to switch to night vision now so you guys can see a little bit better. I do have some night vision shots around the house at night. But look at this. Over here in the road is where there'll be many car accidents where people swerve out of the way to avoid the spirits that would supposedly be coming from this very house. Let me go ahead and switch into night vision
so it's not too hard to see. But this is the house here. And right up there in the second floor somewhere is where a girl, one of her sisters and one of the family members, but the rest of the family has been discarded of throughout the house. One of the main spirits that haunt this place is named Violeta, which in English would mean violet. I'm going to be asking Violet tonight if it's okay. So, Violeta, Violeta, ¿está bien que yo soy aquí en el casa tuyo? Violeta, is it okay that I could be in here? Violeta. Oh my God. So this is with color now. This is that creepy room. In a minute, I'm going to show you guys the drain where the bodies were discovered. And she had like 4 family members, I believe. All her siblings were, and their bodies were thrown inside that hole there. Right now, I have the EVP. I'm going to go ahead and start asking questions, seeing what responses I get. Violeta, what is the name of the demon that possessed you to kill your family? Oh, shit. I just got a loud bang from in the room. Was that you? Thing is, I don't know if that came from in this room or upstairs. That's Violeta's room upstairs. There's cockroaches everywhere. In here is where the bodies were found. There's cockroaches all up in there. But if you look in here, there isn't any bodies anymore. There's just Coke, coins and stuff. But there was a lot more bodies in here as well that they took out. And what still remains is that people paying tribute. Now, I was told by the owner not to go down there, so I'm not going to be going down there. Plus, there's a ton of cockroaches in there. But her family's bodies were found in here, and they were all except for the father. But yeah, she did all their heads through the bodies in here. Mientras el hombre entra a la casa, una de las cámaras externas logra captar algo o alguien que pasa por una de las ventanas, pero hasta ahora no se sabe quién o qué es. El hombre dice que nadie más estaba dentro con él. Más tarde, en otra de las cámaras fijas cerca del agujero dentro de la casa se puede ver una niebla blanca que entra dentro del agujero y simplemente desaparece. Franco asegura que ambos avistamientos son de naturaleza paranormal.
y los espectadores creen que eso también lo es. Al parecer puede tratarse de los espíritus de los antiguos residentes, pero eso solo es una simple teoría. La historia que gira alrededor de la casa es demasiado oscura, y al parecer un miembro de esa familia llamada Violeta fue poseída por un demonio, y en medio de ese estado mató a toda su familia. Luego se deshizo de los cuerpos introduciéndolos en el agujero que vemos en el interior de la casa. Tan solamente la historia ya es más que suficiente como para no querer acercarse a esta propiedad. El último vídeo de hoy fue publicado en la cuenta de TikTok El Gap Oficial. Este usuario asegura que su apartamento está muy embrujado. En las imágenes, el hombre está investigando dentro de su apartamento cuando o alguien decide manifestarse. Son las 3:30 de la noche y estoy escuchando ruidos muy extraños. Lo más perturbador de todo es que la luz del baño está prendida y no hay nadie. No hay nadie. Voy a apagarla porque neta me está dando... Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Ya no hay nadie. Ahí está. ¿Pero por qué? Si la prendo desaparece. No hay nada. No hay nada. What the f***? Ayer estaba escuchando ruidos muy extraños arriba de mi departamento y decidí subir a grabar. No hay nadie. No hay nadie. Y esto tiene candado, no se puede abrir. No se puede abrir. ¡Qué mierda! Ay, yo ya me voy de aquí. Hace un rato se me fue la luz y he estado escuchando ruidos muy extraños afuera. Prendí unas velas, pero ya me dio miedo salir, porque ya los ruidos ya empeoraron. Hay alguien parado. Hay alguien parado. Hay alguien parado. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Se le ve la cara pálida. Se le ve la cara pálida. ¿Quién eres? Por favor, ya déjame. Ya déjame. No hay nada, no hay nada, no hay nada. En el momento en que el hombre entra a la sala, logra ver una figura sombría de pie del otro lado de la habitación y parece estar mirando directamente a este hombre. Sin embargo, cuando enciende las luces, la figura desaparece solo para aparecer nuevamente cuando el hombre apaga estas. Otro día, el hombre escuchó una serie de ruidos en el piso de arriba y decide ir a investigar. Cuando llega allí, enfoca la puerta de la azotea y es en ese momento cuando ésta se abre sola, lo que logra alterar a este hombre. Seguidamente, parte de un rostro pálido y cabello negro se asoman por unos segundos antes de desaparecer. Él logra notarla y empieza a acercarse cuidadosamente, y una vez dentro, el hombre no logra ver nada. En otro vídeo, podemos ver a este hombre investigando después de haber sido despertado por sonidos escalofriantes que venían de algún lado de su apartamento, y cuando va a revisar encuentra una figura cubierta con una manta negra de pie en medio de su sala. El hombre le habla, pero no obtiene ninguna respuesta, así que decide remover la manta, pero una vez que lo hace, no hay nada debajo de esta. Muchos espectadores de TikTok se sintieron muy aterrados cuando vieron estas imágenes. Muchos creen que sea lo que sea que esté en su casa es un demonio jugando con su mente y que debería bendecir la casa de inmediato. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.